Vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nosotros estamos predicando una serie que es la serie de Corintios. Les comentamos que paramos por estos 3 domingos, pero retomamos el domingo 16, seguimos con la carta a los Corintios para terminarla. Si Dios lo permite, luego vamos a estudiar el libro de Amós y luego estamos orando para estudiar el libro de Romanos o el libro de Hechos, uno de esos dos, que son largos, son 2 años de estudio con la iglesia. Sea Hechos o sea Romanos, son 2 años para que usted vaya entendiendo un poquito cómo es la predicación. Los temas de estos domingos son diferentes a los de las cartas porque son temas temáticos, valga la redundancia. Los otros son temas expositivos, texto a texto. Aquí vemos hartas partes de la Biblia porque son libros, temas, se llaman temáticos para los que les gusta aprender. Dice el apóstol Pedro, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Padre, hoy queremos darte gracias por este tiempo, Dios, por la verdad primeramente, y esa verdad está contenida en la Biblia. Es la única verdad que existe, Señor, y por lo tanto ella debe gobernar nuestros corazones. Pedimos, como vamos a compartir en esta mañana, que la iglesia sea santificada, que cada creyente, Señor, de manera individual pueda entender el valor de la santificación, la importancia que tiene vivir esta vida para nosotros. Te doy gracias por cada persona que está aquí. Bendecimos los que no vinieron, que están paseando, que están disfrutando en este tiempo y te pedimos guárdales y tráeles de regreso para los otros domingos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hay varias personas que viajaron, gracias a Dios, otros viajaron antes, otros viajan después. Entonces es importante que también la gente descanse, salga y se tome un descanso, que no se quede descansando, ¿no? Ese es el asunto, que no se quede descansando, sino que descanse y retome su vida. El tema de hoy lleva como título santificados por su espíritu, santificados por su espíritu. Es un tema muy doctrinal, más que un tema como los de los domingos normales, es diferente, porque consideramos que la iglesia debe entender esto para poder llevar una vida diferente, no porque sea el nuevo año, sino que esto debería saberlo cuando siempre. La iglesia debería saber siempre lo importante de la santificación. Vamos a abordar un tema de suma importancia en la iglesia, del cual se habla poco y cuando se habla mal, porque la gente no sabe qué es santificación o qué es santidad, y es una lucha en el corazón de los creyentes saber que somos pecadores, pero al mismo tiempo somos ¿qué? Santos, o que somos santos y somos pecadores. Hay muchos conceptos acerca de este tema de la santificación, pero lo que vamos a mirar lo vamos a mirar a la luz de la Biblia, cómo la Biblia nos muestra la santificación. Voy a plantearle algunas preguntas que no todas van a ser resueltas en el tema, pero que usted se las hace normalmente. Yo también me las he hecho acerca de este tema. Por ejemplo, ¿la santificación es una cualidad o es una posición? No responda sino para usted. Vaya pensando a ver si al final del tema, mientras se va desarrollando, usted dice si estaba bien o estaba un poquito como embolatado, ¿sí? ¿Es una cualidad o es una posición? ¿Es algo legal o es algo experimental? O sea, ¿la gente tiene que vivirlo o es algo decretado solamente? Es decir, ¿es algo que el creyente tiene en Cristo o en sí mismo? Si la santificación depende de usted o depende de Cristo. ¿Es absoluta o es relativa? Cuando es relativa es que la gente se puede santificar a la manera que ellos quieran. Cuando es absoluta es que solo hay una manera, y es a través de ¿qué? De las Escrituras, de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Somos santificados en el momento de la justificación o es algo posterior? Si no sabe qué es justificación, entonces tiene un dilema con esa pregunta. Pero si sabe, entonces la entiende. ¿Cómo se obtiene esa bendición? O sea, ¿cómo se obtiene la santificación? ¿Por algo hecho para nosotros o por algo hecho por nosotros? Vaya evaluando ahí. ¿Cómo sabemos que hemos sido santificados o cuáles son las evidencias? Quiere decir, ¿tiene la santificación unas evidencias o no se nota en una vida? Vaya pensando en eso. ¿Santificación y purificación son la misma cosa o son diferentes?
Y podríamos hacer muchas preguntas más, pero es solo para que usted se dé cuenta cuánto sabe usted de santificación doctrinalmente, bíblicamente. O sea, ¿qué es santificación? ¿Que usted se caiga o que no se caiga? Piense en eso. ¿Qué es santificación? ¿Que usted tiemble o que no tiemble? Todo eso a veces lo confundimos. A veces confundimos las emociones con santidad. Y la santidad no son emociones, es una vida práctica. Una vida donde la Biblia me la pongo y hago lo que la Biblia dice diariamente. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Como es un número tan difícil, entonces lo que quería decir en el momento en que se escribió ese versículo es: debes estar perdonando todo el tiempo. ¿Sí ve? Porque usted no va a hacer cuentas. Uy, hoy ya la perdoné 7 veces, ya no más. 8, van 15, ya estoy cansado de perdonar. Y esto se aplica mucho en la casa, porque aquí pues todos somos lindos y bonitos y nadie pelea con nadie, pero en la casa sí se ven los chicharrones. Entonces ahí es donde hay que aplicar 70 veces 7, vivir perdonando, por ejemplo. Eso es santificación. Vivir perdonando es una vida santa. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. La promesa de preservación del Espíritu Santo, escuche, la justificación, la reconciliación y la adopción, todos tienen que ver con la santificación. Están relacionados con la santidad y cumplen ese propósito, llevarnos a ser santos como Dios es santo. Es responsabilidad de la iglesia investigar acerca de esto. Vamos antes de entrar en los puntos, miremos 1 Corintios 2:14. A ver qué dice. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que las cosas espirituales no se pueden entender humanamente. La santificación no la entiende ningún impío, escuche. Ningún hombre que esté perdido en el mundo, una mujer que esté perdida en este diciembre, va a entender la santificación. ¿Por qué? Porque ama el pecado, porque le gusta, se deleita en el pecado. Ir a decirle que ciertas cosas son pecado, no las entiende. Por eso habla del hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Para los que no saben, aquellos que no conocen a Dios. Tienen una vida natural, como las plantas. ¿Sí? ¿Sí sabe cómo son las plantas, no? Nacen, crecen, se reproducen, tienen hijos y mueren. Algunos no tienen hijos, pero algunos tienen hijos. Esa es la vida de un ser humano natural. Cuando termina su vida, lo único que pasó en su vida es que un guión en la tumba separa la fecha de nacimiento y la fecha de ¿qué? De muerte. Pero su vida no dejó nada en esta tierra. Ah, pero pastor, es que es un gran empresario. No dejó nada, escuche, no dejó nada. Pero era que era muy buen vecino, no dejó nada, no se engañe. No hizo nada, así haya hecho mucho para los hombres. Mientras que el creyente así se haya convertido en los últimos 3 años de su vida, entra a la eternidad y entra a la salvación y deja la gracia, deja al menos un testimonio. Hay gente que no logra vivir mucho después de la salvación, yo he conocido casos. Pero es tan impresionante lo que Dios hace en las personas, a veces en poco tiempo, hace más que en otros que llevan mucho tiempo, porque se llama gracia. El apóstol Pablo está diciendo, nadie puede entender las cosas del Espíritu. ¿Solo quién? Dios las puede poner en el corazón de sus hijos. El libro de Job, capítulo 28, también nos habla algo sobre eso. Antes de entrar en el tema, porque es importante que usted sepa que esto usted no lo puede entender por más que quiera. Por eso oramos al principio y se debe orar cada vez que se predica, que Dios hable a nuestra vida. Job 28, 20, 23. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Pregunta Job.
¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, ¿sí ve? Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, o sea, la fama de la sabiduría. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es el único que da sabiduría a los creyentes. Y aquí no se trata de tiempo, iglesia. Ni se trata de que usted sepa más versículos que otro, ni que usted ore más que otro, ayune más que otro. Se trata de un don que Dios da que se llama sabiduría. ¿Para qué? Para entender la Biblia. Y en la medida en que la entiendo, yo pueda, ¿qué? Obedecerla. Es difícil obedecer cuando no tengo contacto con la palabra. Y si hay algo que Dios pide para la santificación, es eso. Toda persona que quiera ser santo delante de Dios debe ser una persona que conoce profundamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque le ayudan a su vida y le ayudan a los demás. Si es esposa, le ayudan en su casa. Si es esposo, le ayuda con su familia. En los negocios, en la familia, en todo área de la vida de nosotros, la Escritura debe ser puesta en el primer lugar. Vamos a cerrar diciendo la introducción diciendo lo siguiente. La santificación solo puede ser entendida por lo que la Biblia dice de ella. Solo lo que la Biblia diga de santificación es el concepto correcto. No son rituales, no se engañen ni se equivoque. Que usted vaya a una iglesia los domingos fielmente no quiere decir que usted esté santificado. Es una vida interna, es algo que se hace en el hogar, en la casa. Cuando uno viene acá, viene a escuchar a los hermanos, a reunirse con otras personas que tienen la misma fe, que creen en el mismo Dios y que tienen un mismo deseo. ¿Cuál? Adorarle. A eso se viene a una iglesia. ¿A qué? A adorarle. Muchas veces hemos pensado que se viene a la iglesia a que me cambien la vida. Si Dios no ha cambiado su vida en su casa, la iglesia no va a cambiar su vida. Entienda eso. Usted necesita un cambio radical que comienza ¿dónde? En su corazón. Y que se manifiesta con los que usted vive primero. Mucha gente es buena para ir a la iglesia, pero mala para vivir con su familia, porque es una lucha, una batalla interna constante. El Espíritu Santo revela en las Escrituras todo lo que hay sobre la santificación. Es un tema muy grande, abarca toda la Biblia, no lo vamos a estudiar todo, pero sí vamos a mirar varias cosas y es importante que puedan servirnos como una base, al menos para este año que comienza, y al mismo tiempo para que algunas queden para siempre en nuestra vida. Entonces vamos a ver primero, vamos a definir la santificación, definiendo la santificación. Dios ha hecho todo perfecto, iglesia. En Dios no hay desorden ni hay pérdida. Si usted tiene desorden y pérdida, no le vaya a echar la culpa a Dios. Él ha hecho todo ¿qué? Perfecto. Dios ha establecido principios espirituales muy fuertes para la vida de los creyentes. Y lo primero que vamos a saber para definir la santificación es que sucede o comienza después de la regeneración. Es decir, cuando una vida nace de nuevo, inmediatamente, escuche, inmediato, empieza un proceso llamado ¿qué? Santificación. ¿Cuánto dura la santificación? Toda la vida. Termina cuando usted muere o cuando Cristo venga. Son los dos únicos momentos en que termina. De la santificación es el último peldaño de la salvación en la tierra. La santificación termina ya en la muerte. Viene un estado espectacular que se llama ¿qué? Glorificación, donde usted no puede pecar. ¿Sí es tan chévere? Mientras está en santificación, sí puede pecar. Y pecamos. Pero en la glorificación es el estado perfecto. No puede pecar. Se termina el pecado. Esa es la noticia más espectacular para un creyente. Pero le toca llegar hasta allá. Le toca perseverar en esta tierra con todo lo que tenemos que vivir para llegar a ese día donde dice no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá pecado, no habrán trabajos, no habrán celebraciones, no habrá nada. Solo un gozo perpetuo, una alegría constante. La santificación tiene un comienzo y tiene un crecimiento diario en la vida del creyente. Es implantada, escuchen, la santificación es implantada por el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo.
Él es el hacedor, digamos, de esa obra. Al final del tema, del cuarto punto, vamos a mirar lo que nos toca a nosotros. Pero ahorita vamos a ver que la obra la comienza Él y la termina Él. O sea que si una persona, usted ve cambios en esa vida cuando él empieza a tener una relación con Dios, jamás se podrá jactar de esos cambios. Jamás podrá decir, no, es que sí, yo oro mucho. No, es que yo leo la Biblia mucho. No, es la obra exclusiva ¿de quién? Del Espíritu Santo. Escuche, primero, para que lo tenga en cuenta ahí, se llama primero regeneración, segundo santificación. Ese es un orden de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no puede santificar a un muerto. Tiene que primero darle ¿qué? Vida. Y el Espíritu Santo nos da ¿qué? Vida. Cuando ya nos da vida, ¿cuál vida? La vida de Dios. Yo entendí eso muy nuevo en la iglesia, muy nuevo. Yo creo que llevaba un año. Y tuve una lucha en mi mente un día muy fuerte. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ya había leído la Biblia, yo creo que ya la había leído una vez en el primer año, y yo leí la Biblia y entendí unas cositas poquitas y yo decía, yo entendí que Dios era el creador, por ejemplo, eso es importante. Bueno, eso es básico, sí, pero hay gente que ni lo cree. Yo entendí que Dios era el creador de todo, entonces empezó un dilema en mi mente muy fuerte, yo decía, pero ¿cómo el Dios que creó el universo, el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que hay, puede vivir en mi corazón? Esa era mi batalla. Yo decía, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo sucede? Y cuando usted entiende que es así, su concepto cambia en cuanto al cristianismo. Dios vive en los creyentes, habita. ¿Habita por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Y por lo tanto puede decirse que Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo. Es Él el que revela la obra de salvación. Él es el que le hace entender a una persona nueva que Cristo murió por sus pecados. Es Él el que hace esa obra. Es Él el que le hace entender que debe apartarse de ciertas maneras de vivir, de ciertas personas, decía mi abuela, de ciertas mañas que uno tiene, y para decirlo más claro, apartarse del pecado. Es Él el que hace esa obra. Entonces, la santificación tiene un comienzo, pero también tiene un crecimiento diario, escuche. Yo pongo un ejemplo siempre cuando hablo de nacer de nuevo, y es el bebé que nace. Y para eso las mamás lo entienden más. Las mujeres lo entienden más, las que han tenido hijos. ¿Qué pasa para las mamás que han tenido hijos si su hijo nació y al año no ha crecido? Usted se asusta. Imagínense un año y todavía ahí en el pañal, y así como chiquiticos como son recién nacidos. A un año ya está gateando mínimo si no ha caminado. Sí, ya ganguea, ya empieza un proceso de los dientes. Todo ese proceso normal que empieza en la vida de un niño y un bebé es parte de su crecimiento. Lastimosamente en la iglesia pasa que llegan y se quedan en pañales. O sea, quedan así como llegaron. No ganguean, no gatean, no hacen nada. Y uno se preocupa como pastor, uno dice, debe haber alguna enfermedad. ¿Sí? Si su hijo tiene 3 años y está como salió del vientre, usted ya se alarma. Usted dice, no, aquí hay un problema. ¿Y usted a dónde va? Al médico, a buscar un diagnóstico, es decir, algo pasó con este chino, no salió normal. Entonces, el cristiano debe crecer, escuche, normalmente. No es algo forzado, no es algo que tenga que imponerse, que tenga que sufrir para crecer. Usted nunca ve un niño haciendo fuerza para que le crezcan las uñas, o sea, ni lo ve haciendo fuerza para que le crezca el pelo y para nada. O sea, todo es ¿qué? Natural, el crecimiento. Lechecita, lentejita, frijolito, ¿sí? Al principio todo es agüita, luego más sólido y así. Se va volviendo una persona que come. ¿Sí? Hasta el olor cambia de bebé a adulto. Bueno, para que usted entienda. El cristiano se queda oliendo a bebé. Él es lindo, él no se mete con nadie, no tiene problemas con nadie, es un bebé. Y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo aprecia. El problema es que si empieza a crecer, empieza a tener conflictos. Porque crecer demanda conocer a Dios. Y en la medida en que conozca a Dios, se va a asombrar de lo que va a conocer de quién, de sí mismo.
y se da cuenta que ya no huele tan bueno, que hay cosas internas podridas que tienen que salir de la vida de nosotros, que nos han acompañado muchos años, o podríamos decir a veces toda la vida. Dice que por esta obra de renovación que se llama la santificación, es que la Biblia nos exhorta constantemente a buscar esa santidad. Y la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios puso una semilla en nuestro corazón, que es la palabra. La palabra es incorruptible y la palabra vive en nosotros, y el Espíritu Santo hace que esa palabra produzca frutos diarios en su vida, en su corazón. El que robaba ya no robe más, sino trabaje como es digno y comparta con los demás, dice la Biblia. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, mas no pequéis. Versículos así, donde usted poco a poco empieza a ver esos cambios, la amargura empieza a bajar, la tristeza empieza a huir, y una cantidad de cosas, cuando usted se da cuenta, todavía tiene mucho que cambiar, pero ha ido cambiando ¿qué? Poco a poco. La santidad es gradual. Nadie se santifica en 3 meses, en 5 meses, en un año, no. Es un proceso de toda la vida. Entre más avanza en santificación, le queda más fácil reconocer sus pecados. Cuando el cristiano no reconoce sus pecados, toca evaluar si es cristiano. Ese es el asunto más triste. Porque un cristiano verdadero reconoce, así sea nuevo. Él se da cuenta y dice, no, eso es incorrecto. Eso estuvo mal. No importa que no hable con nadie, escuche. Lo puede hablar con el Señor al principio, porque a veces la gente le da pena contar qué hizo en diciembre. ¿Qué acabó de hacer ahorita en diciembre? Si siguió pecando. ¿Acuerda que dijimos que hay cristianos onzunos? Los onzunos son que en noviembre se sueltan y vuelven en enero. Como dice la Biblia, como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, dice. ¿Así dice la Biblia? No. Todos estaban pensando que sí. Era una cascarita, ¿sí? Yo dije como dice la Biblia y todos, no dice así, eso es un dicho popular. ¿Que vuelven qué? Arrepentidos. La pregunta es si hay un arrepentimiento o en noviembre vuelve y juega, ¿sí? Y cada noviembre vuelve y juega. Estas fechas son difíciles, iglesia, para estos temas. Normalmente nos podemos exceder en algo, pero hay un área más dura que parece invisible, que no es el alcohol y que no es lo inmoral, porque a veces nos vamos por allá, ¿sí? Es la tristeza. Permitir la tristeza en este tiempo, permitir que la soledad te abrume, que diga, estoy sola, estoy solo, pobrecito, qué difícil, Señor. ¿Sí? Y vienen todos esos pensamientos de las esposas solas, los esposos solos, los hijos, los seres queridos que partieron. Y en algún momento permitimos la tristeza que no proviene de Dios. Y olvidamos lo que dice la Biblia, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. La santificación se puede definir, para cerrar ese punto, de la siguiente manera. Es la vida nueva que comienza después de la regeneración y termina hasta que nos volvamos a reunir con Cristo en la eternidad. Así la puede definir sencillamente, para no entrar en términos teológicos. Para la iglesia, la santificación es el proceso que comienza con la vida nueva, o la regeneración, como lo quiera notar, es lo mismo, y termina el día que nos encontramos con Cristo en la eternidad. Ese es el periodo y eso se define como santificación. Ahora ahondemos un poquito más. ¿Qué es la verdadera santificación? Miremos, ¿qué es la verdadera santificación? Como dijimos, se ha definido como la obra del Espíritu de Dios en el creyente. 24/7, no descansa. Puede que usted no sienta nada, no vea nada, pero el Espíritu trabaja ¿cuánto? 24/7. No descansa, no tiene festividades, nada, días festivos, nada. O sea, Él trabaja 24/7. En la medida en que somos renovados a la imagen de Cristo, nos vamos capacitando más y más
para morir al pecado. ¿Sí ve para qué es la santificación? No piense que la santificación es para que los demás lo admiren o para que los demás digan, uy, ese sí es verdadero cristiano. No, es para morir al pecado y vivir para Dios. Es conformarse a la naturaleza divina. Eso es la santificación. Y hay una frase en la Biblia que le va a sorprender porque a mí me sorprendió mucho, que habla de la santificación y que nosotros la usamos y que a primera vista no parece que fuera la santificación. Está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Yo sé que todos han orado con esa frase, la famosa frase que dice, hágase tu voluntad. Esa es la frase más santa que uno puede decir, ¿sí sabía? Porque Dios no hace nada que no sea santo. Y cuando el cristiano le dice a Dios, Señor, hágase tu voluntad, está diciendo, Señor, todo lo que se haga en mi vida, que sea, ¿qué? Santo. Porque si es la voluntad de Dios, ¿es qué? Santo. Porque Él no hace, escuche, Dios no hace nada indebido. Ah, pero es que yo no lo entiendo. Eso no es problema de Dios. Y eso no cambia las cosas de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Alguien decía, hace un tiempo escuché que uno ora y no hay respuestas. ¿Es la voluntad de Dios también eso? Claro. ¿Eso es santo? Sí, le está evitando quizás un problema para toda la vida. Quizás un mal matrimonio. Hay gente que Dios no le responde en esa área y le está evitando un dolor que usted no se imagina. Y no estoy diciendo que todos los matrimonios sean dolorosos. Solamente que tal vez le está evitando terminar donde no debe terminar. ¿Es eso santo? Claro, porque para Dios es así. Él lo está haciendo de una manera sabia porque conoce el futuro y está santificando el corazón de las personas a través de las no respuestas. Escuche. Nosotros creemos que todas las oraciones que hagamos, Dios nos las va a responder. Eso creemos y aparte de eso, eso queremos. Pero no es así. Dios en su santidad nos va a responder conforme a esa santidad de Él para evitarnos meternos en problemas, para evitar que nuestro caminar con Dios sea más difícil. Hay gente que se casa en yugo desigual y sufre toda la vida. Hay gente que no se casa y está sufriendo por eso. Hay gente que está orando porque Dios le dé un carro, una casa y se siente menos por eso. ¿Sí? Dice, si tuviera esto, sería más santo. No, no se trata de eso. La santificación no tiene que ver con las respuestas de Dios, tiene que ver con la voluntad divina que yo la acepto. A veces me cuesta aceptar que muchas de las situaciones que estoy viviendo es la vida que Dios tiene para mí. Y Él me enseña a vivir en medio de esa vida sin renegar, porque ahí dejo de ser santo, sin quejarme, sin pelear, sin alegar, sin preguntar ¿y por qué aquel sí y por qué yo no? ¿Y por qué fulano sí le va bien y a mí no me va bien y yo voy a la iglesia? ¿Sí? ¿Y por qué otros prosperan y nosotros no prosperamos tanto? ¿Sí? Y así vamos preguntando. Mire lo que pasa. La voluntad del hombre, cuando dice la frase, sea hecha tu voluntad, que es una que nosotros usamos, constituye la esencia misma de la santificación. Hay mucha verdad en esto, más de lo que pueda parecer a simple vista. Antes de la conversión de una persona, la voluntad es el principio rector del alma. Usted hace lo que se le da, la bendita voluntad, para no decir la otra, ¿sí? Cada cual hace lo que se le da, ¿qué? La bendita voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está gobernada por una naturaleza pecaminosa y no podemos acercarnos a Dios. La voluntad es la sede de toda oposición a Dios. Se levanta contra Dios, contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios, contra la gracia de Dios, contra el Hijo de Dios, nuestra voluntad. Cuando la voluntad del hombre es convertida, empieza a hacerse de parte de Dios la voluntad de Él en esa vida. Porque la voluntad se une, escuche. Mi voluntad tiene que unirse ¿a qué? A la voluntad de Dios. No es obligado, ni es a la brava. Es por gracia, es por amor. Yo lo explico así. No alcanza así.
El Espíritu Santo, con que logre llegar a nuestra alma, así nomás como le muestro las manos, es suficiente para que una vida sea transformada. Y luego se va llenando más, impregnando más de Dios hasta que nuestra voluntad empieza a ser realmente santificada. Entonces nosotros empezamos a pensar de la vida cristiana correctamente. Empezamos a darnos cuenta que nos gustan las cosas de Dios y que hace un tiempo no nos gustaban. Por ejemplo, si usted extraña orar, es porque usted ora. Si usted no extraña orar, es porque no ora. Pues, ¿qué va a extrañar lo que no hace? ¿Sí ve? Cuando usted lleva una vida de oración y la para por X o Y motivo, a veces salud, a veces trabajo, a veces ocupaciones, usted inmediatamente se da cuenta y dice, uy, no, me toca volver a orar, yo no puedo vivir así. ¿Por qué? Porque su voluntad está ya siendo, ¿qué? Santificada. Su forma de hablar empieza a cambiar, usted se da cuenta que habla muy mal, que tiene conceptos errados en la doctrina cristiana sobre Dios, sobre Cristo, sobre la cruz, sobre el amor, sobre el perdón, la sexualidad, el matrimonio, el trabajo, el dinero, las relaciones. Todo eso empieza a ser transformado por una obra de ¿qué? Santificación que es constante. La verdadera santificación es la voluntad revelada de Dios en la que el creyente debe andar como un niño obediente. Por eso los niños son tan lindos, pero pequeñitos, digo yo, chiquitos. Siéntese, y todavía a los 2 años le hace caso, se sienta ahí, ¿sí? Papito, siéntese aquí. Y el niño va y se sienta. A los 14 ya se sienta donde le da la gana, ¿sí? Siéntese acá. No, yo quiero sentarme acá, o sea, ¿qué pasa? Pero, ¿sí? Haga silencio. Sí, el niño hace silencio. El niño de 2 años todavía, y usted todavía lo puede gobernar, ¿sí? De un pellizco al menos. Siéntese ahí, listo. O sea, algo puede ejercer de autoridad sobre ese niño. Por eso el cristiano dice que debe ser como ¿qué? Como un niño, pero un niño obediente, ¿no? Porque a los 2 ya hay rebeldes, ¿no? ¿Se ha visto los pataletudos a los 2? En el centro comercial tirando todo. Y la mamá, papito, ya le compro el helado, ya le compro el helado. Y el helado lo calma. Y cada vez que quiera algo, va a hacer lo mismo. Y así le va a hacer pataleta a la esposa, y así le va a hacer pataleta a los hijos, y así le va a hacer pataleta a todo el mundo cuando sea viejo. Cuando quiera algo ya sabe cómo lograrlo. ¿A punta de qué? De pataleta. Eso pasa porque no entendemos cuál es el proceso de santificación. ¿Ser como qué? Pero niños obedientes, dígalo completo. Ser como niños, pero niños obedientes. Por eso toca mandarles video del punto y de la coma para leer la Biblia. En el discipulado hicimos ese ejercicio hace poco, ¿sí sabía? Les mandamos un video de gramática española de primero de primaria. ¿Para qué es la coma y para qué es el punto? Y eso se hace para niños, porque se nos olvida hasta eso. Entonces debemos ser como niños. Mire lo que dice Isaías 48:18. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Sí es lo que dice Dios? Le dice a Israel, oh Israel, dice, si me hubieras hecho caso desde el principio, porque aquí ya habían pasado un promedio de 1000 años desde que ellos fueron al desierto. Y todavía les está reclamando a las generaciones que nacieron de todas esas personas. Le dice, oh Israel, dice, si tú hubieras hecho caso, no había habido necesidad de nada duro. Si hacemos caso, la vida es un poco más suave. La pregunta, hágase esta pregunta, ¿cómo son las reacciones de su alma diariamente? Porque lo que usted manifiesta por fuera es lo que está, ¿qué? Por dentro. O sea, cuando usted manifiesta molestia en una conversación con alguien, es porque eso está por dentro. Y le quiero aclarar algo, mire. Nadie puede generar cosas en mi vida. Eso lo aprendí hace como 15 años. De ser un hombre herido, lleno de miseria, lleno de culpa, lleno de mugre, lleno de todo. Entendí un día que nadie, absolutamente nadie, puede generar en mis sentimientos. Porque el único que vive en mi corazón es ¿quién? Cristo. Mi esposa no vive dentro de mi alma. Yo la amo, pero ella no vive dentro de mi alma.
¿Quién vive dentro de mi alma? Cristo. Y solo Él puede producir cosas verdaderas. Las malas las produce ¿quién? El hombre. Nosotros pensamos que los demás son los que nos sacan la piedra. No, la piedra está por dentro, ¿sí? Y sale porque esa persona, ¡pum!, dijo algo, pero el problema está interno. El encono está adentro. Y la santificación le va ayudando a usted a entender, es decir, dame la gracia, la paciencia para entender esas cosas. El alma está madurando en santidad y se está haciendo apta para participar de la herencia que Dios tiene. Escuche, Dios tiene una herencia perfecta. Esa herencia no solo es calles de oro y mar de cristal, no. Esa herencia la recibimos aquí una partecita pequeña. La paz, la sabiduría, el amor, y podemos nombrar el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, que es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, usted se lo sabe también, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dice el autor de Gálatas que contra tales cosas no hay ley. Es decir, nadie puede acusar a una persona que tiene esos frutos en su corazón. Nadie puede decir, uy, tan amargado, tiene gozo. Tan malo, no, es bondadoso. Así la bondad le choque a otro, la gente reconoce la bondad. Aunque a otro le moleste, dice, no, pero al menos se dan cuenta que usted vive una vida del Espíritu. Cuando uno no vive la vida del Espíritu, todo el mundo puede acusarlo a usted de lo que quiera. Es diferente que lo acusen falsamente, pero su corazón, dice la Biblia, nuestra conciencia no nos acusa, dice Pablo, porque sabemos lo que estamos viviendo. Diariamente debes ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, santifica mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Quiero pensar como Cristo pensaría en el conflicto que estoy viviendo. Quiero ver a esa persona que me choca tanto como Cristo lo vería, y su visión cambia. Quiero pensar en la tragedia o en la situación que estoy viviendo de la manera como Cristo pensaría, y Él pensaría diferente. Quiero ver los años, la vida, las personas, los tiempos, mi trabajo, mis relaciones con los ojos de Dios. Y eso es santificación que continua. Alguien pregunta, ¿cuánto tarda una vida en santificarse? Vuelvo y le repito, toda la vida. Pero hay un tiempo donde empieza a evidenciarse. ¿Por qué se evidencia? Por los frutos. Esa es la evidencia de la santificación. La santificación no es que usted se aísle y viva en una pieza solo y no hable con nadie y ore y lea la Biblia todos los días y ayune. Esa no es la santificación. La santificación se vive en medio de un mundo lleno de pecado, del mundo diario, de un diciembre pesado, de una música mundana, de las groserías de todo el mundo, de la irreverencia que el mundo tiene hacia Dios. En medio de ese mundo que estamos viviendo, los creyentes debemos ser ¿qué? Santos. Así se vive la santidad todos los días. Fácil ir a una montaña y encerrarse y no ver a nadie y creer que es santo por eso. Así no funciona. La santidad se vive en medio del pecado, o si no, no es santidad. Es un aislamiento, es evadir, es huir, es pensar que usted a través de esa manera está agradando a Dios. Eso hacen los monjes de la Iglesia Católica. Por eso se van a un monasterio y se encierran y viven por allá solos. Supuestamente no miran ninguna mujer para no adulterar y no codiciar, pero duermen entre ellos. ¿Sí ve? Que el pecado no está excepto que porque usted esté solo en una montaña pueda terminar haciendo locuras, ¿no? ¿Sí? De la misma soledad se vuelve loco, o sea, ¿no? Porque fuimos creados ¿para qué? Relacionarnos, para enfrentar la crítica, para que alguien, usted sabe que le cae mal a alguien y usted lo sabe, y tiene que lidiar con eso. Usted sabe que cierta persona no lo saluda porque a usted le cae mal, y usted dice, yo no sé por qué le caigo mal, pero le caigo mal, ¿sí? Eso es lidiar. Usted sabe que fulano habla mal de usted y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Si es cierto, pues arrepiéntase. Y si no es cierto, pues tranquilo, siga su vida normal. Tercero, la naturaleza de la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3.
No, ese no es que estoy mal aquí yo. No, yo estoy mirando mal aquí en mi Biblia, tranquilo. Primera de Tesalonicenses. Ya. Sí, es 4:3. Mire lo que dice ahí. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Solo la parte A. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Note quién está interesado en la santificación. Y note que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted le dice a Dios la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, usted está diciendo, Señor, santifícame. Porque esa es la voluntad de Dios, que usted viva en santidad y yo también. Este tema es muy molesto para los que no les gusta hablar de santidad. Y choca porque tiene que hablarse del pecado, aunque no es un tema de pecado, hablábamos eso con mi esposa. Pero está implícito. O sea, siempre que se hable de santidad, pues estamos hablando de que lo opuesto a la santidad es ¿qué? El pecado. ¿Y sabe por qué también nos choca el tema de la santidad? Porque la vemos imposible. Porque a veces tenemos un mal concepto de la vida cristiana y todo es condenación y todo es culpa y todo es infierno y todo es esto. Pero la vida, cuando se predica del pecado, iglesia, escúchelo, no lo tome como una condenación, tómelo como una gracia que Dios le está enseñando a usted para no vivir más así. Y dígale, Dios, yo quiero ver adecuadamente cuando hablan del pecado. Porque escuche, nadie puede llegar a santificarse hasta que reconozca la vida de pecado que llevamos. Y es ese contraste entre pecado, santidad, santidad, pecado. Usted lee a Juan y usted no quiere leer a Juan, las cartas de Juan. Él dice, el que practica el pecado es del diablo. Y usted queda grave con ese versículo. Dice, el que dice que ama y aborrece a su hermano, miente. Juan es así, Juan no le da a usted opción de decir nada, ni mu, ¿sí? Dice el que aborrece a su hermano es un homicida, y punto. Y uno dice, pero ¿por qué Juan es así? O sea, ¿por qué es tan fuerte Juanito? Porque la iglesia estaba atravesando un momento muy difícil en el siglo I. Y la iglesia se estaba volviendo mística. Estaba cayendo en esos misticismos de los griegos. Y estaban confundiendo las doctrinas y estaban siendo muy livianos. Por eso él es así. Pero también es el apóstol del amor. Y él explica, si usted estudia bien los versículos, se da cuenta que es así. Y lo que Dios está diciendo es que la santidad sí es posible, pero es así, gradual. Vamos creciendo día a día, mes tras mes, año tras año. Nos vamos dando cuenta que nuestra naturaleza sí va siendo transformada, va siendo cambiada. Y lo bueno es que empezamos a darnos cuenta también que no es por nuestras fuerzas, sino que es porque Dios está obrando en nosotros. Y no solo en nosotros. Cuando Dios santifica una vida, empieza a obrar con todo lo que le rodea a usted. Empieza a obrar con los hijos, con la esposa, con las finanzas, todo. Empieza a trabajar todo porque Él quiere la santidad que completa. La naturaleza de la santificación tiene que ver con la obra de Cristo en el creyente. Es decir, la naturaleza de la santidad es la naturaleza ¿de quién? De Cristo. Es tener esa naturaleza en nuestro corazón. Esa capacidad que Él tenía de ser perfecto en todas las cosas. Algo que nunca lograremos, pero que debemos esforzarnos por trabajar y decir, piense por un momento, solo para reflexionar una pregunta nomás. Una sola cosa nomás, no vaya a pensar muchas porque sé que hay muchas. Algo que usted dijera, me gustaría cambiar esto que pasó el año pasado en mi vida, no volver a vivir esa situación en este año, ¿sí? Una sola cosa, yo sé que empiezan a llegar la lista, no se preocupe, ¿sí? Pero una sola que le parezca la más importante. Dios puede hacerlo siempre, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es mágico. No, el pastor dijo que Dios iba a cambiar eso en enero y voy en noviembre y no se ha cumplido. No, es que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicárselo. Su responsabilidad es tomar lo que aprende, ir y ponerlo en práctica diariamente, práctica todos los días y decir, Señor, santifícame. Reconozco que el año pasado, por ejemplo, no oré. Este año necesito orar de verdad. El año pasado no leí la Biblia o la leí por ahí.
de milagro una vez que otra. El año pasado tuve un problema con fulano y no lo he resuelto, o sea, necesito resolver eso. Y situaciones personales, batallas en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto me gustó también, dice que Cristo en la cruz del Calvario no solo limpió nuestro pecado con su propia sangre, fue lo más importante. Escuche, si Cristo muere en la cruz y no perdona nuestros pecados, su sacrificio no hubiera sido lo que fue. Por eso no mire a Cristo con el pañal y las 3 gotas de sangre, no lo mire así, por favor. O sea, ¿sí? Cristo no está en la cruz. Él murió y resucitó. Pero escuche, ¿qué fue lo importante de la cruz? ¿Que le pegaran? No, eso no fue lo importante. ¿Que lo maldijeran? No, eso no fue lo importante. Lo importante es que Él limpió nuestro pecado con su sangre preciosa. O sea, eso es lo importante. Pero hay más. Nos separó del amor natural por el pecado y por el mundo. Cuando una persona nace de nuevo, no ama el mundo. Hay un amor natural. ¿Acuerda cuando empezamos el tema? Por el mundo. Pero cuando una persona es salva, ya no ama el mundo. Empieza a chocar con todo eso que se llama mundo y pecado. Otra cosa que hizo, nos limpió, nos separó del amor del mundo, nos puso un principio nuevo en su corazón. ¿Cuál principio? Su vida. O sea, la vida de Cristo en el corazón del hombre. Y lo hace, escuche, aparte de eso, le enseña a practicar la piedad. O sea, le enseña a vivir. Son 4 cosas en un momentico que aprendemos de la cruz. Nos limpió con su sangre, nos quitó el amor por el mundo, nos pone un principio nuevo y nos enseña a practicar la verdad y la piedad. El instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto es la palabra. ¿Sí ve? Cristo envía su Espíritu para santificarnos. ¿Se acuerdan que compartimos en alguna escuela? ¿Quién envió al Espíritu Santo a la tierra? El Padre y el Hijo. La Biblia lo dice en textos claros, que ambos enviaron al Espíritu Santo para santificarnos. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Utiliza la palabra, ¿sí ve? Es el único medio o el principal medio de santificación. ¿Hay otros? Sí, pero son más, ¿cómo le explico? Muy difíciles de entenderlos y se llaman, solo hay uno más que se podría nombrar, las aflicciones. También santifican. Uno aprende mucho en la aflicción. Si usted no aprende en la aflicción, está muerto. Solo eso le quiero decir. Si usted no le aprendió en la escuela del dolor, no aprende en ninguna otra escuela. Porque usted es insensible, entonces usted no siente nada. Le da lo mismo todo lo que viva de sufrimiento. Pero el cristiano en el sufrimiento aprende a encontrar lo valioso de Dios, aprende a entender que muchas de esas cosas son justas. A veces pensamos que no. Cuando yo llegué a la cárcel, era como todos los presos, inocente. Todos son inocentes. ¿Y usted sí hizo, hermano, eso? No, nada. O sea, todo el mundo es inocente en la cárcel. Y uno de los principios que me ayudó a pagar una pena en paz fue que reconocí que era un delincuente y era un ladrón, pero ante Dios. Cuando ya iba a entrar, entonces le dije en mi mente a ese Dios que conocía desde niño, le dije, está bien, sí, está bien. Sí. O sea, era un diálogo ahí, una locura en mi mente con él. Yo decía, estoy aquí porque me lo merezco, Señor. Me cuesta reconocerlo, pero estoy aquí porque yo hice y estoy pagando lo que hice. Perdóname, si es posible, dame una oportunidad de salir, al menos de salir algún día de acá, porque uno entra pero no sabe si sale. Así entre a pagar lo que pague. Y ese principio, ya y para allá no sufrí porque ya sabía que estaba ahí, me adecué. Estoy aquí porque me lo gané, punto. ¿Sí? Mi vida fue un desorden, mi vida fue una pérdida, que voy a ponerme a chillar que no me lo merezco. ¿Sí? Ya entendí eso. Y eso se aplica a su vida y a la mía con el pecado. Cuando usted reconoce y dice, soy un pecador, o sea, muchas de las cosas que he vivido sé que me van a pasar factura, pero quiero estar en ti,
para ese momento. Quiero permanecer en la palabra, quiero conocer la verdad, aquella que me puede hacer libre, que me enseña. Eso es diferente. Este tema merece ser profundizado para dejar claro en la mente de la iglesia la naturaleza de la santificación. Es solo por encima, ¿sí? Pero tiene que ver ¿con quién? Con Cristo, esa naturaleza. La naturaleza de la santificación es el carácter de Cristo que se va formando en el creyente desde que llega y va creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a la imagen y la estatura del varón perfecto. Hasta que para usted ya no es una lucha mentir, porque entiende que ya no miente. Esos pecados se pueden acabar. Hay otros que permanecen en la mente, pero cuando una persona determina vivir bajo la verdad, no miente, aunque le cueste. Se mentirá a sí mismo, pero no le miente a las personas porque cada vez que va a hablar sabe, dice, no puedo. ¿Sí? ¿Qué tal y tal cosa? Usted no puede decir no porque sabe que está mintiendo. Pasa una vergüenza y dice, sí, está bien, yo lo hice o la embarré. Pero ya aprende a vivir en santidad. Sabe que hay cosas que todavía sigue fallando, sí, pero también sabe que tiene la capacidad de ¿qué? De reconocerlas. Ya no lucha tanto por reconocer. A veces hay una negación tan fuerte en nosotros a reconocer nuestras fallas, nuestros pecados en este caso, que Dios tiene que trabajar. Y entonces tiene que, como dicen, meter el dedo aquí así y hacerle ver, dice, sí es así. No es que los demás le están diciendo, es que es así, usted es así, solo que no lo quiere ver. Y ahí empieza el proceso correcto. Cerremos con varios conceptos aquí importantes. Me falta la última, sí, pero antes de esto, mire. Santificación es pues el resultado invariable de una unión vital con Cristo, que la fe auténtica le da al cristiano. O sea, la fe verdadera conduce a la santidad. ¿Por qué? Porque lo lleva a creer lo que está escrito acá. Eso es fe verdadera. Fe verdadera no es que usted ore y Dios le dé un carro, lo siento, no es así. Para eso tiene que trabajar, ¿sí? Y si tiene la plata lo compra en efectivo o lo compra a cuotas, usted verá. Trabaje y Dios le da un carro, amén, ¿sí? Eso no es fe, eso es mentira. Cuando usted le han enseñado eso no es fe. Fe es que usted cree lo que dice la Biblia. La Biblia, oyó, no Isaías y no los Salmos y no los Proverbios, sino que la Biblia completa de Génesis, Apocalipsis. La fe es que la Biblia dice que Dios es bueno y misericordioso y usted dice amén. Pero es que la Biblia dice que Dios sea ira y es fuego consumidor. ¿Sí ve? Y a las dos cosas usted debe decir la misma respuesta. ¿Cuál? Amén. La Biblia dice que Dios ama a sus santos. Qué bueno, o sea. Pero la Biblia dice que Dios disciplina a sus santos. ¿Sí? Eso es fe. Y esa creencia sana y sencilla, porque es no ponerle más a la Biblia, es lo que ella dice, hace que usted vaya creciendo ¿en qué? En santidad. Porque cada vez que cree, obedece. Cuando usted dice, yo creo en la Biblia, yo creo en ti, Dios, y no obedece, tiene un problema en esas dos letras, en la fe. O tiene la F y no tiene la E. Apenas está ahí en ese proceso, pero no, todavía no, o sea, le falta unir esas dos palabras, las tiene por separado, la F y la E por allá. Si están corticas las dos, fe. Fe es confianza absoluta en la Biblia. Fe es certeza absoluta en la salvación. Fe es constancia porque creo, digo, difícil, Señor, pero quiero perseverar. Señor, me dolió, tú no sabes cuánto me duele mi alma de ver lo que está pasando, pero mi gozo eres tú, mi fortaleza. Eso es fe verdadera, ¿sí? La fe no es que Él lo saque a usted siempre del problema. Sácame porque es que no puedo más. ¿Sí? ¿Se ha orado así? Sí, yo sé que sí. Sácame que estoy reventado, ya no aguanto, Señor, ¿qué hago? No puede orar así. Dígale, Señor, la frase célebre, hágase tu voluntad. ¿Es tu voluntad que esté en esto? Tú lo sabes. Y si es tu voluntad, yo quiero aprender a conocerte en esa voluntad. No quiero renegar más, porque entonces la fe se esfuma. Santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de una persona nacida de nuevo. Escuche, solo
Los hombres y mujeres salvos conocen la fe auténtica, una fe para salvación, una fe que cumple Romanos 8, 37, 39, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, dice, ni los ángeles, ni principados, nada, dice, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy parafraseándolo porque hay más ahí, estoy recordándolo, ¿sí? Pero esa es la fe que es una consecuencia de la salvación. Usted no tiene que buscarla. Dame la fe, ya la tiene. Dígale, enséñame a vivir en esa fe. Hay gente que dice, uy, dame la fe, piensa que es mágico. O sea, no. Todos los salvos tienen fe. Es una medida que Él reparte. Dice que Él repartió a cada uno una medida. Todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo, no una partecita del Espíritu. Porque no es por medida, dice Dios, no da el Espíritu Santo. A este le doy el amor del Espíritu y a este le doy el gozo del Espíritu. Tiene todo. Tiene la persona del Espíritu Santo. Necesita desconocerla y relacionarse con Él. Mire lo que dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. El Espíritu no se mantiene dormido ni inactivo dentro de un alma. Él siempre da a conocer la presencia, el fruto y la santidad que Él ha puesto en el corazón de ese creyente. Es Él el que da a conocer los frutos. Es Él el que le enseña a usted todas las cosas. Santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Todo elegido de Dios se santifica por naturaleza. Es una señal segura que esa persona es salva. Y yo sé que esa es la lucha de muchas personas. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Qué hago en una iglesia? ¿A qué voy? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? Tiene que ver con la elección antes de la fundación del mundo. Todos los que Dios llamó, a estos santificó, a estos justificó, a ellos los predestinó y a ellos los glorificó. Romanos 8, 28 al 30. Se conoce como la cadena de la salvación. ¿Usted quiere saber qué es la salvación? Lea esos dos versículos. Y ahí dice cómo es el proceso. Los conoció antes de nacer. Cuando nacen les da un tiempo de vida y los llama por el evangelio, por la palabra. Cuando los llama los empieza a santificar. Los justifica primero, luego los santifica y luego vamos a la glorificación. Amén. Último punto. ¿Cuál es nuestra parte en la santificación? O sea, lo que nos corresponde hacer. Si ve que todo lo que hemos hablado lo hace Él. Él salva, Él murió, Él limpia, Él hizo toda la obra perfecta en la cruz del Calvario. Y un error de esta doctrina es pensar que todo lo referente a la santificación lo hace Dios y que nosotros no tenemos responsabilidad en ello. Eso es mentira. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Entonces vamos a mirar varias cosas ahí, 1, 2 y 3 nomás, 3 cositas sencillas, como prácticas, o sea, como lo que usted tiene que hacer. Santificación es algo de lo cual cada creyente es responsable, usted debe saber eso. Todos los creyentes tienen una especial responsabilidad de vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque ya no son como las demás personas que están ciegos, muertos y carentes de renovación. Un muerto no se puede santificar, porque él no puede hacerlo. Siempre pongo el ejemplo del cadáver, ¿no? Si usted va a las 4 de la mañana y ve un cadáver, usted no se acerca. Nadie quiere acercarse a esa hora a un muerto. O sea, usted va por la calle, salió a trabajar y preciso vio un muerto. ¿Sí le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado o solo a mí me pasaba? Bueno, yo sí veía seguido esa escena. Bueno, cuando vivía aquí en Cazuca, Jonathan no había nacido hace 28 o 29 años entonces. Vivía en Cazuca, aquí al frente en la montaña. Y cuando bajaba, todos los días veía 1 o 2 muertos, eso era normal. Y usted nunca se arrima a ir a ver quién mataron, ¿no? Usted sigue su camino. Las personas muertas, escuché, no tienen esa responsabilidad. El muerto ya no tiene responsabilidad, ya no responde por los hijos, ya no responde por el arriendo, por nada. Ya se acabó toda su responsabilidad, ¿sí ve? Entonces, un muerto, Dios no le va a pedir esas cuentas. ¿A quién le pide cuentas? A los vivos, a los que Él ha vivificado con su espíritu. Le dice,
ustedes darán cuenta de su santificación. Es un caminar, es una responsabilidad, porque tienen luz, tienen conocimiento, tienen nuevos principios dentro de ellos. ¿Quién tiene la culpa que sean santos o no sean santos? Ellos, ya no es Dios. Ellos tienen la responsabilidad de santificarse más cada día. ¿Cómo se prepara un deportista? Disciplinas. ¿Sí? O un ciclista va allí a hacer mercado en la cicla cada rato y va a ir al tour. O sea, ¿sí? No, él tiene que prepararse meses y años. El santo se santifica. Ahorita le leo un versículo de Apocalipsis que es bueno sobre eso al final. Dice que ¿a quién le pueden echar la culpa de que no han sido santificados sino a ellos mismos? ¿Por qué? Porque Dios dio los medios. Mire, aquí hay uno que todos tienen en la casa. Este es un medio de santificación. El otro, la oración. Otro que no es obligatorio todos los días, el ayuno, cuando usted sienta que Dios le manda a ayunar. El otro, congregarse. ¿Sí ve? Son varios medios de santificación. Si usted no los practica, usted no puede cuando venga la lucha decirle, Dios, es que tú no me escuchas. Pues ¿cómo lo va a escuchar si usted no ora? No, es que usted no me hablas. No, pero es que usted no lee la Biblia. Está esperando una voz del cielo que le diga que haga el baloto. Sí, algo así. O sea, está esperando esa suerte bendecida. Está esperando que una voz del cielo que le diga, deje ese y cásese con otro. O sea, no sucede así. Dios habla en la palabra. Esto es demasiado olvidado por la iglesia, hablar de la santificación, de una vida diaria en la presencia del Señor. Pensar que solo basta con venir a la iglesia, leer unos capítulos de la Biblia y querer estar bien con todo el mundo, Dios no llama a eso santificación. Dios llama a santificación a una vida constante, a una vida que persevera aunque no vea nada. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, bienaventurados los que creyeron sin ver. Los apóstoles creyeron porque vieron. Y eso le dijo también a Tomás, ¿no? Al incrédulo. Le dijo, Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Porque él quería meter el dedo en la llaga y cerciorarse que si era Cristo el que se le había aparecido. Él le dijo, ¿usted necesita eso? Hágale. Pero los estudiosos dicen que ese hombre yo creo que quedó tieso en ese momento. O sea, nadie cree que se haya atrevido a tocar al rey. O sea, porque Jesús le dijo, mete tu dedo, mete tu mano, a ver si es capaz. No creo que haya sido capaz. Y ahí es cuando le da la frase. Dice, bienaventurados los que creen sin ver. Porque a veces queremos ver para creer. Y no, iglesia. Primero se cree, luego se ve. Se hace un trabajo en casa, detrás de esa puerta de su apartamento, de su casa, en las mañanas, en las noches, orando, leyendo la palabra, para que eso, cuando usted salga a vivir, sirva, al menos si no le sirve a nadie, le va a servir a usted, para tener una vida de paz, de gozo, de alegría. Santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. Hablaba esta mañana con los de la alabanza y les decía, Dios no les va a exigir a ustedes lo que me exige a mí, porque son grados de santificación debido al proceso que cada uno lleva. Una persona llega hoy a la iglesia, Dios no le va a exigir lo que le exige a otro que lleva más tiempo caminando con él, porque apenas empieza a entender las cosas de Dios, a mirar un proceso de su propia vida. Entonces, sí hay grados de santificación y hay crecimiento en santificación. Es lo mismo como hay grados de muerte en el pecado. Dios no va a juzgar lo mismo a un ladrón que a un asesino. Ambos serán juzgados, pero no puede ser el mismo juicio, porque un robo no afecta igual que un asesinato. Y se juzga es las consecuencias del pecado. Y el ejemplo que ponemos en este tema es este, escuche. Usted mete 3 alimentos a la nevera, al congelador, y los deja ahí mucho tiempo. Los 3 se van a podrir, pero los 3 se van a podrir en tiempos diferentes. Porque hay alimentos que se pudren más rápido que otros. Y hay seres humanos más podridos que otros por el pecado. Entonces se llama la putrefacción del pecado. No todo el mundo está igual de pecado, pero sí todos somos ¿qué? Pecadores. La santificación es igual. En la iglesia no todos son santos, pero todos son, no todos son re santos, pero todos son santos.
Dios nos ve así, en diferente medida. Él dice, este lleva un año, este es santo. O sea, ha hecho lo que ha aprendido en un año. No le puede pedir más. Él no sabe nada todavía de lo que va a aprender los siguientes años, que le va a tocar empezar a poner ¿en qué? En práctica. Y en la medida en que avanza más, va a aprender más. Santificación es algo que depende mucho, y cerramos con esto, del uso diligente de las Escrituras. Esa es la clave. Y la iglesia insiste, ustedes lo saben, los que llevan ya 5 años con nosotros, que si algo acá insistimos es que la palabra. Todos los sermones usted me escuchará eso, los martes en el discipulado, cuando vamos a Suba, seminarios, lo que hagamos. Siempre le decimos, Dios, ayúdanos a que la iglesia entienda que la vida está ¿dónde? En la palabra. Usted puede venir 20 años acá y ser un niño espiritual. Porque el hecho de que la iglesia tenga una sana doctrina no garantiza la santidad de nadie. ¿Sí sabía? Es algo personal. Es cuando usted se lo pone y dice, yo anhelo conocer la Escritura. El reto del año pasado era leerla 2 veces la Biblia para los discípulos, para que sepan cómo trabaja una iglesia internamente. Para los asistentes no, porque no tienen esas metas. Es voluntario, algunos ni la leen, pero bueno, Dios es misericordioso aún, ¿sí? Pero para los discípulos era esa. Si la cumplieron o no, queda en sus conciencias, que ella los acusa más que el pastor. Esa es más fuerte, esa lo acusa. Y dice, no cumpliste, no eres oficioso, no eres obediente. La mía no la cumplí, para que sepan, vean, ¿sí? Yo también fallo y me equivoco. Mi meta era leer la Biblia más de 2 veces. Y la leí 2 veces y un poquito, pero siento que me faltó. Sí la alcancé a terminarla, gracias a Dios, las 2 veces. Pero mi meta era al menos 2:30. Y no llegué a las 2:30, llegué a 2 y unos libritos, 2 libros más. Y sé que podía. Entonces mi meta este año es 3. Y espero el año entrante decirle, la cumplí. Es fácil. ¿Quieren saber cómo se hace? Es fácil. Para una vez, 3 capítulos y medio diarios. Vaya anotando ahí. Me sé la fórmula para todas. Para 2, ¿cuántos serían? 7. Y para 3, 10 o 11. Fácil. Diario. 3 diarios, 3 y medio. O le doy un truco. Lee un día 3 y otro día 4. Para que no quede en la mitad. ¿Se me entiende? Un día lee 3, al otro día 4 y se turna. Ojalá no lo haga con esa norma, sino diga, voy a leer la Biblia, listo. Pero a los que les sirva ese consejo, ¿la leerá cuántas veces? 1. Por primera vez en su vida se va a alegrar. Cuando usted la lea una vez completa en orden. Empiece por donde se le dé la bendita voluntad. Pero empiece, ¿sí? Por donde usted quiera. Porque aquí ya todos conocen la mayoría. Si hay una persona o 2 que no conocen, son nuevos. Pero el resto pueden empezar por donde quiera, por Amós, por Génesis. Pero léala, ¿sí? ¿Quiere 2 veces? 7. 7, yo me demoro leyendo 7, 15 minutos. Y en media hora siempre leo 10 a 12 capítulos, en media hora con reloj. Y estoy en esa tarea, 10, 12, 10, 12, para cumplir mi meta. Ya este año nos propusimos con mi esposa, dijimos, vamos a ayudarnos los 2 a no fallar en ese compromiso. Porque uno falla también. Si uno hace cuentas, dice, ¿cuántos días del año no leí la Biblia? Aunque la leí 2 veces largas. Yo puedo decirle por ahí unas 50. Sin pena, porque no me da vergüenza ni pena, es normal. Un día que usted no leyó, se le pasó. Pero esta meta con mi esposa es una meta de los 2. Es que vamos a leer todos los días la Biblia. Tenemos que hacerlo. Así sea en la noche cuando nos vamos a acostar. Si no hemos hecho la tarea, cada uno en su meta, vamos a hacerlo. Le aseguro que eso cambia. Algo pasa en el corazón. No de una manera religiosa, sino algo que le agrade a Dios, porque a Dios también le gustan esas metas. Esas son las metas que debemos cumplir, amén. La meta no es que compre el carro y la casa este año, no, claro. Pero si le llega, amén, bienvenida sea. Póngase esa meta espiritual, ¿sí ve? ¿Qué le cuesta? Nada. ¿No tiene Biblia? Le regalamos una si no tiene, ¿sí? Para que vea que, ¿sí? Para los nuevos, aclaro, porque no ahorita todos llegan, yo quiero Biblia. No, para los nuevos. Para los demás también hay para la venta. Bueno, Dios les bendiga por eso.
podría hablarles muchas cosas de esta parte que me encanta tanto de la palabra, pero no, dejémoslo hasta ahí. Algunos pretenden ser muy espirituales en la internet, escuchando solo sermones, cambiando la forma que Dios estableció para santificar a su pueblo. Dios estableció una manera para santificar a su pueblo y es a través de la Biblia. Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Eso dice la Biblia. Y otra parte dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando usted lee la Biblia, escuche, se está santificando, así no se sienta nada, así no se le erice el pelo, así usted no llore, así usted sienta frío cuando se arrodilla a orar. Solo leer la Biblia santifica al cristiano.